Buenos días, tengan todos ustedes. Estoy muy contenta de tenerlos aquí, pues que nos están acompañando en esta gran celebración. A continuación tengo el honor de presentar al doctor Tomás Chamorro Premusic. El doctor Chamorro ha sido conferencista principal en más de 20 eventos globales, exponente a nivel mundial de psicología organizacional y autor de 8 libros. Ha sido referenciado en más de 100 artículos científicos y ha escrito más de 100 artículos para publicaciones como Harvard Business Review, Psychology Today, Forbes y USA Today, por mencionar algunos. Actualmente es director general de Coven Assessment Systems y es cofundador de Meta Profiling. Asimismo, es director de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Diferencias Individuales y también funge como asesor asociado y jefe de psicometría en Harvard Entrepreneurial Finance Lab. En el ramo académico se desempeña como profesor adjunto en Columbia University y como profesor de psicología en negocios dentro de programas de doctorado y maestría en University College London. También fue profesor visitante en la Universidad de Nueva York y profesor asociado de psicología en la Universidad de Londres. Su colaboración en la psicología organizacional le ha hecho acreedor de diversos premios y reconocimientos. Tomás ha sido ganador del Premio Recursos Humanos en el Workforce Game Changer Award en el 2003. También ha sido ganador del Premio Early Career en la American Psychological Association en el 2010 y se ha hecho acreedor del Premio Early Career en la Sociedad Internacional para el Estudio de las Diferencias Individuales en el 2009. Tomás, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Florida HR Tools. Es un placer estar acá, no va a ser la última vez, prometo, públicamente. Gracias por venir. Esta mañana voy a hablar del tema del emprendedurismo en las organizaciones y sobre todo una cuestión que venimos investigando hace 10 o 12 años, que es una cuestión no solamente académica y teórica, sino de mucha importancia aplicada. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede utilizar la ciencia de la psicología y específicamente el diagnóstico psicológico, la evaluación psicológica, para permitirle a las organizaciones grandes, sobre todo, mantener un nivel de innovación comparable, a lo mejor al de empresas chicas, nuevas? ¿Cómo pueden las organizaciones grandes, que ya se han convertido en entidades muy burocráticas, que se centran mucho en mantener procesos que no contribuyen ni al crecimiento ni a la innovación, sino al día a día de la empresa? ¿Cómo podemos lograr convencerlos de que hay herramientas útiles para identificar y desarrollar el talento para la innovación? Y la charla es un resumen de los últimos 5 o 7 años de actividad académica en este tema, en esta área. Como decía Victoria, HR Tools es el distribuidor de Meta, la empresa que creamos en base a este centro de investigación que empezó como una colaboración entre la Universidad de Londres, University College London, y la Universidad de Harvard. No está cambiando, pero si no, te hago señas. Gracias. Entonces, las dos preguntas que vamos a tratar de contestar son: primero, ¿cómo se puede, particularmente, cómo pueden las organizaciones grandes mantener no solamente la productividad, sino la innovación? ¿Cómo pueden cambiar, desarrollar productos, servicios nuevos, innovar y competir, y sobre todo adaptarse a los cambios de su industria? Y el segundo punto, que es cómo podemos ayudarle a las organizaciones a identificar, desarrollar y también retener gente emprendedora. Tradicionalmente la idea del emprendedor tenía relación o tenía que ver con gente que a lo mejor no trabajaba en organizaciones grandes y a veces por cuenta propia, a veces porque vivía o operaba en algún
contexto donde no hay mucho trabajo, pero también en cierto sentido por la personalidad que tienen los fundadores tradicionales. El perfil clásico de personalidad de un fundador de empresa, de un emprendedor en el sentido tradicional, es muy diferente al perfil, por ejemplo, de un empleado talentoso. Muchas veces hasta se han identificado y se han discutido el tema de que en ciertos casos hasta manifiestan trastornos de la personalidad bastante claros, y que uno, por ejemplo, solamente tiene que leer la biografía de Steve Jobs o de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. En algunos casos estos fundadores mega exitosos tuvieron épocas de ser empleados, pero por lo general no más de 5 o 10 años, porque suelen tener problemas con la autoridad, no solamente que no sean conformistas, sino que son anticonformistas y antisistema, y tienen muchas dificultades en adaptarse a las normas, reglas o leyes de una organización, sobre todo organización. Y de los pocos que tienen éxito con sus emprendimientos, la mayoría en algún momento dado, por lo menos, planearon crear sus empresas como una reacción o incluso una venganza a sus empleados anteriores. Es el caso, por ejemplo, de Bill Gates, el caso de Steve Jobs, el caso de Aristóteles Onassis, el caso de Richard Branson. Pese a que tienen una personalidad que en cierto sentido podríamos decir el perfil típico del emprendedor, hay que tener en cuenta también que es muy importante que no se pudieron, parte de ese perfil típico es no poder adaptarse al mundo de las organizaciones o tener un empleado. Y dentro del estudio y el fundador de Napster también, dentro del estudio del emprendimiento hay dos niveles que se suelen abordar. El primero es el nivel de los emprendedores mega exitosos, que no representan ni el 1% de la población, menos del 1%, pero manejan casi el 50% de las riquezas del mundo del crecimiento y de los bienes del mundo. O sea que son importantes y tienen una clara implicación o consecuencia económica y política. Pero también después está el tema de los emprendedores o innovadores que se pueden encontrar en empresas comunes, o sea, emprendedores o gente creativa, no de esta proporción, no tan famosa, no tan exitosa, pero que sin embargo desarrollan y son responsables de la innovación y creatividad dentro de las empresas. Y en el año 1988, Teresa Amabile, una profesora de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, escribió un ensayo que no tuvo mucha repercusión, pero el título del ensayo es Killing Creativity, matando la creatividad, y propuso que en realidad en la mayoría de las organizaciones grandes ya tienen dentro de ya tienen empleados con la capacidad de innovar, empleados que podrían generar creatividad, innovación y podrían ser emprendedores dentro de esa organización, pero no saben cómo manejarlos, no saben cómo liderarlos, los ignoran. Y hay un fragmento de ese ensayo muy importante donde dice, en realidad, la gente que contribuye al otro 50% de la creatividad, ¿no? Este 1% que es mega exitoso y no representativo del resto de la población, sino la mayoría de las personas que contribuyen a procesos de innovación o creatividad dentro de empresas, la verdad que no son tan raros, no son tan excepcionales. Suelen tener o tienen tres cosas. Primero, tienen conocimiento técnico, expertise, o sea, saben del tema en el que trabajan. Segundo, piensan de manera creativa, con lo cual tienen ideas más originales y a lo mejor más inusuales
que la mayoría de las personas o de sus colegas empleados. Y después están intrínsecamente motivados, o sea, les interesa trabajar en ciertos temas o hay que ponerlos a trabajar o hay que encontrar trabajos o tareas que les interesen. Y si estas tres cosas se dan, conocimiento técnico, creatividad, interés o pasión por la tarea, ahí se genera la creatividad. Y dice, muchas de estas personas jamás trascenderán. Y ella trabaja mucho el tema de equipos emprendedores o equipos para la innovación o la creatividad. Entonces hay las tres áreas en las que se puede influir o trabajar el tema del emprendedurismo en organizaciones. El primero es selección. Y hoy por hoy muchas de las empresas más exitosas del mundo tratan de seleccionar gente con un perfil de emprendedor. O sea, gente que a lo mejor no tiene calificaciones tradicionales o experiencia típica o viene recomendado por trabajos muy parecidos al rol al que van a tener, sino más bien en base a ciertos rasgos de personalidad o competencias que pueden aumentar la probabilidad de que esta gente haga algo innovador o emprendedor dentro de la organización. Y muchas veces ya la descripción de su trabajo o de su rol no tiene mucho sentido. Alguien me decía, alguien que trabaja mucho con empresas en Silicon Valley, Google, LinkedIn, Facebook, me decía, si nosotros podemos describir exactamente qué va a ser la persona, y es una función de talento, digamos, importante, profesional, digamos, de rango medio alto, si podemos describir claramente o predecir qué es lo que va a hacer, no tiene importancia el trabajo. Es más importante traer a alguien para que resuelva problemas que aún no hemos encontrado y dejar que esa persona identifique y después resuelva los problemas de una manera diferente, que se manejen de manera similar a la dinámica de un emprendedor tradicional. Entonces, más y más organizaciones grandes tratan de seleccionar innovadores o emprendedores. El modelo nuestro que venimos trabajando con Meta y en nuestro programa de investigación hace 7 años tiene 4 competencias claves que definen el modelo nuestro de emprendimiento o capacidad para el emprendimiento o la innovación. Primero, la creatividad, la capacidad de generar ideas nuevas, y cada una de estas 4 competencias se viene investigando independientemente de nosotros, pero nosotros las combinamos después de hacer una revisión teórica de todo el área, ¿no? La creatividad, por ejemplo, se viene investigando hace mucho tiempo en psicología y en relación al emprendedurismo y a la innovación. Y la gente que tiene gran capacidad de generar ideas creativas, en realidad padece ese tema un poco, porque no pueden controlar sus ideas, tienen ideas inusuales y no convencionales, que a veces hasta hace que les cueste integrarse a ciertas normas sociales, relacionarse con un grupo, digamos, el status quo o pensar como la mayoría de la gente y conformar. Y esto tiene que ver con un mecanismo que se ha investigado no solamente en seres humanos, sino en otras especies, en otros animales, a nivel cerebral, que es responsable de filtrar o eliminar la información irrelevante del medio ambiente. Y cuanto más creatividad tiene la gente, menos capacidad tiene para excluir la información irrelevante del medio ambiente. Si hay gente muy creativa acá, seguramente la va a ver, probablemente ahora estén pensando en otras cosas, no están prestando atención a lo que estoy diciendo y tienen ideas. O sea, de esas ideas aparentemente irrelevantes, eso provee los materiales, digamos, los materiales básicos para la creatividad y para la innovación. Pero
tener ideas creativas o la capacidad de generar muchas ideas creativas no alcanza, no es suficiente con eso. Uno puede ser muy creativo y ser un artista, no un innovador o un emprendedor. Entonces, hace falta una segunda competencia clave, que es el oportunista. La capacidad de estar conectado al mercado, entender qué es lo que pasa, tendencias no solamente dentro del área de conocimiento técnico de uno, sino de otros áreas, saber qué pasa en otras industrias, en otros temas, en otros movimientos, y identificar oportunidades o interpretar situaciones como oportunidades. Porque no es que alguien lo pueda identificar y alguien no, sino hay de manera quizás un poco más optimista y quizás tal vez por tener una autoconfianza más elevada, hay gente que identifica o interpreta situaciones como oportunidades. Puede ser que otra gente, de 10 personas, 8 o 9 personas, no ven nada que sea nada, pero una persona interpreta esa situación como oportunidades. Pero con eso tampoco alcanza, también hay que actuar con proactividad y hacer algo. No solamente tener una idea creativa, ver una oportunidad, sino que también seguir, tener la motivación, la organización y poder también armar o organizar los procesos que puedan transformar esa idea en algo realmente innovador. O sea, tener ideas, ocurrencias creativas no es tan difícil. Lo difícil es armar una empresa o un negocio alrededor de esas ideas. Y cada vez que pasamos de un paso al otro perdemos gente. Y muy poca gente tiene las 4 competencias. La cuarta es visión, tener una visión a largo plazo, saber qué función va a cumplir no solamente el producto o servicio, sino también la empresa. Y por lo general, los emprendedores o los innovadores más exitosos no están motivados económicamente, no les interesa lanzar un proyecto o crear un producto, crear algo para hacer plata, para ganar dinero, sino tienen alguna aspiración o misión, casi siempre bastante más prosocial de alguna manera, o les interesa más el progreso, mejorar el orden de cosas, o cómo funcionan ciertos procesos, temas o áreas de la sociedad que enriquecerse. Y este también es el proceso, o sea, a nivel de intraindividual o dentro de un individuo que contribuye, si tuviésemos un emprendedor o un innovador nato o muy eficaz, es el proceso, tener una idea, identificar una oportunidad y después actuar y después transformarlo en un proyecto a largo plazo. Ahora, dentro de las organizaciones normalmente esto sucede a nivel de equipo. Entonces lo que pasa es, por lo menos, si hay un equipo de 4 personas, hace falta, uno se tiene que asegurar de que haya una persona con creatividad, una persona que sea oportunista, una persona con proactividad y alguien que sepa con liderazgo y visión. Entonces, estas son las 4 competencias que venimos evaluando con nuestros tests psicológicos y también mediante otros métodos. Hemos trabajado con clientes alrededor del mundo, algunos más tradicionalmente más innovadores, por ejemplo Google, ahora estamos trabajando con Facebook, LinkedIn, pero también vemos mucho interés de organizaciones que tradicionalmente uno no las clasificaría como innovadoras. El Banco Mundial, por ejemplo, Naciones Unidas, están desarrollando programas alrededor del mundo para desarrollar o capacitar gente joven, sobre todo no muchos recursos, para que sea más emprendedora, dado que en muchos de estos países hay alto nivel de desempleo y no hay tantas oportunidades en empresas o organizaciones tradicionales. También trabajamos como consultoras, como McKinsey, universidades,
NYU, Columbia, UCL utilizan nuestras herramientas para seleccionar estudiantes de maestría para MBA y también en programas de emprendimiento, entrepreneurship. Y lo usan no solamente para selección, sino también para mejorar el autoconocimiento de los estudiantes y que puedan capitalizar de su potencial y ser más emprendedores. Y más o menos han tomado 350 a 400.000 personas las pruebas nuestras. Hemos trabajado con organizaciones grandes, chicas, emprendedores del mundo de startups, casi todo tecnológicas, y también gente que son empleados autónomos independientes. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el nivel de desempleo está a un nivel bajo, históricamente casi nunca estuvo tan bajo como ahora, y sin embargo la predicción es que para el año 2020 el 40% de la población que puede trabajar van a ser empleados autónomos y trabajar para sí mismos. O sea, la gente, aunque hay trabajo, quiere trabajar más, no quiere tener un jefe, no quiere trabajar en organizaciones donde tengan reglas, normas, y le interesa el tema de dedicarse a algún proyecto creativo o desarrollar sus ideas. Lo que pueden ver acá son correlaciones entre las 4 competencias que evaluamos con Meta y lo que llamamos entrepreneurship, innovación dentro de organizaciones. O sea, en lugar de rendimiento laboral o el éxito laboral, lo que medimos es si los empleados contribuyen o generan innovación o lideran proyectos emprendedores dentro de una organización. Generar un servicio nuevo, crear un producto nuevo, liderar equipos de innovación, registrar patentes, o también cómo son evaluados con pruebas 360 en ítems o escalas de innovación. Después, entrepreneurship es más bien el emprendimiento en un sentido tradicional, o sea, gente que la seguimos desde que sacan un préstamo, le dan un préstamo a un banco o a un gobierno o un venture capitalist, le da fondos, después de decidir en base al perfil que tienen en nuestras pruebas a quién financian, y después típicamente lo seguimos durante 2 o 3 años y vemos si la empresa que crearon creció, si todavía están operando o no, cuántos empleados tienen, qué nivel de ingresos tienen. Y también tenemos en empresas tradicionales grandes relación con sueldos, salarios. Lo que pueden ver es que las correlaciones más bajas son aquí, principalmente porque las empresas no pagan un premium, no pagan más, un sueldo más alto a gente que sea innovadora o creativa. Prefieren pagarle un sueldo más alto a gente que hace lo que esperan que hagan, en lugar de innovar y generar crecimiento a largo plazo. El segundo tema es el liderazgo, o sea, no es suficiente atraer, seleccionar, identificar, seleccionar y atraer gente emprendedora. Y además, si uno lo hace bien, hay que traer gente que tenga, que sea emprendedora o perfiles de emprendedor diferentes, no todos creativos, no todos oportunistas. Pero no es suficiente con atraer gente que sea innovadora o emprendedora, también hay que saber liderarlos. Entonces, nosotros también trabajamos este tema con las empresas. Hace 2 años publiqué un artículo en Harvard Business Review sobre cómo liderar o manejar a los innovadores o las personas creativas, y generó una reacción bastante negativa dentro de la comunidad creativa, sobre todo porque el punto 5 que dice que no hay que pagarles demasiado. Tradicionalmente hay por lo menos 20 o 30 años de investigación psicológica que demuestran que si a uno se le paga más por hacer algo que a uno le gustaba,
después eso le termina gustando menos, porque uno se termina convenciendo de que lo hace por el dinero y no por hobby, pasión o por interés. Entonces el tema no es que hay que pagarles foco, sino que no hay que incentivarlos económicamente o con dinero, ¿no? Es más importante ponernos a trabajar en algo que ellos disfruten y que tenga interés, que tenga sentido. Pero bueno, estos son los, si les interesa el artículo original, tiene todas las referencias a los trabajos académicos que se han publicado de nuestro equipo y otros equipos. Y en realidad son recomendaciones bastante simples, pero quizás se aplican o se implementan en el 5% de los casos. Hoy por hoy muchas organizaciones dicen que les interesa la innovación y la creatividad, pero en el mejor de los casos, si pueden atraer gente emprendedora, después no saben cómo liderarlos, cómo motivarlos, y por lo general fallan o no los dejan intentar, no los dejan fallar, intentar cosas que a lo mejor son muy experimentales y que no tienen la certeza de generar bienes económicos o generar o los ponen a trabajar en tareas o en una función que no tiene mucho sentido, o los presionan demasiado, o los tratan como el resto de los empleados. Y también sabemos que las personas más innovadoras y creativas suelen tener un ego un poco más grande que el promedio de la gente. También hemos hecho muchos trabajos de redes, networking, donde vemos la configuración de equipos, no solamente formal, sino informal, que hay dentro de las organizaciones. Entonces, son estudios bastante simples donde le preguntamos a cada empleado a quién van cuando tienen algún problema, si necesitan alguna idea, si necesitan saber cómo funciona algo, dónde van a asesorarse, con quién trabajan, cuáles son los nódulos centrales de la empresa. Por ejemplo, acá está en medio que tiene muchas conexiones, cada uno de estos puntos es un empleado. Cuanto más conexiones tiene un empleado con el resto del grupo de la organización, más centrales son. O sea, son las personas más indispensables, no solamente en relación a la innovación y el emprendedurismo, sino en relación a todo trabajo de equipo. Si no reemplaza estos nódulos, es muy difícil, si estas personas se van, reemplazar o mantener el esquema, la estructura de red de la organización. Mientras que hay gente que está en la periferia y que no contribuye mucho o no se relaciona mucho con los empleados. Entonces, otro tema importante es cómo se puede formar equipos emprendedores o equipos innovadores. Entonces, también hemos estudiado mucho este tema y reflexiones dentro de empresas, donde por lo general lo que se busca es que los empleados de un mismo equipo las personas tengan valores muy parecidos o similares, o sea, que estén motivados, que valoren las mismas cosas, pero que tengan estilos o competencias diferentes. Cosa que hemos hecho no solamente en base a las 4 competencias de Meta, sino también en base a rasgos más generales de la personalidad, como las escalas de Cohen. Es sabido que si las personas, los integrantes de un mismo equipo son muy parecidos a nivel de rasgos generales de personalidad, o en base a sus elevaciones en el modelo de Meta, va a ser difícil de que trabajen juntos. O sea, van a básicamente luchar por la misma función y no se van a producir sinergias, no se va a producir trabajo de equipo. Aquí está el modelo que les comentaba antes de Amabile, donde le dice que la creatividad se genera o surge cuando se presentan estos 3 factores. El conocimiento técnico, expertise, la motivación y
más que nada la motivación intrínseca o la pasión, que ya habla de pasión por el trabajo o la función, y también la capacidad de pensamiento creativo. Y lo que dice es que es bastante difícil mejorar o desarrollar las capacidades cognitivas o de pensamiento creativo. Es muy difícil haber una persona que tenga cero creatividad, que piense de una manera muy convergente, analítica, lógica, y transformar a esa persona en alguien muy intuitivo, con muchas ideas. Eso no va a pasar. Ahora, es muy factible, no tan difícil, ver qué conocimiento técnico tiene esa persona y motivarla para que trabaje, para que rinda más. Que se presente o se pueda desarrollar o llevar 2 de las 3, ya va a aumentar la creatividad a nivel individual. Y si no se puede hacer a nivel individual, se puede hacer a nivel de equipo. Tener a alguien que motiva el equipo, alguien que tenga el conocimiento técnico y alguien que genere las ideas. El último tema es cómo se puede retener. Quizás en el mejor de los casos, cuando las empresas o organizaciones pueden atraer y motivar o liderar a las personas emprendedoras o innovadoras. El tema es cómo se los puede retener. Cuando se han ya reconocido como empleados innovadores o emprendedores, suelen estar en la misma categoría que los empleados de alto potencial. Es difícil atraerlos, pero más difícil aún es retenerlos. Muchas veces las organizaciones se plantean o perciben una tensión o un cierto dilema en no saber si invertir más en esos empleados, en esas personas, mandarlos a hacer algún MBA o capacitarlos más, entrenarlos más, o no, porque si lo hacen, cuanto más se invierten en esos empleados, más probable es que se coticen más en el mercado y que se vayan. Una cita muy buena acá de Warren Buffett: si lo único peor que entrenar a alguien para que después se vaya es no entrenarlos y que se queden. Si se van a ir, no hay mucho que se pueda hacer para controlarlos, pero hoy por hoy se sabe que hay en cualquier organización entre un 10 y un 20% de los empleados que contribuyen el 80 o 90% de lo que la organización produce. La lucha y la guerra de talento es siempre por ese 10 o 20%. Si las empresas o las organizaciones no invierten en esos empleados, probablemente se vayan porque no se sienten apreciados. Y si uno invierte, también puede ser que se vayan porque se cotizan más. O sea, es una paradoja o un dilema que se presenta. Y sin embargo, nosotros sabemos que en realidad el factor, otra paradoja más, uno de los factores que más promueve el emprendimiento, no dentro de las empresas, sino fuera de empresas, o sea, la actividad emprendedora que hay, que se inicia cuando alguien se transforma en empleado freelance o autónomo y empieza a generar una empresa, es el liderazgo. O sea, el mal liderazgo genera emprendimiento a nivel de empresas, a nivel nacional, de países, incluso a nivel global. Este es el modelo que nosotros usamos para explicar lo que pasa. O sea, más o menos entre un 60 y 80% de los empleados en cualquier organización medianamente grande están disatisfechos con su manager, con su liderazgo. O sea que hay un baseline de mal liderazgo muy alta, 70%. Si uno ve las encuestas que Gallup realiza año a año, puede ser que sea mayor, porque Gallup solamente analiza los datos de las organizaciones que le preguntan a sus empleados si están a gusto o no, si están conformes o no, si están satisfechos o no. La mayoría de las organizaciones todavía ni hacen eso. Entonces, eso genera baja satisfacción laboral. Sobre todo, vamos a presentar en 2 días ensayo, un trabajo que hicimos donde vamos siguiendo a los empleados más creativos dentro de cómo empiezan como empleados y cómo
por estar insatisfechos particularmente con sus managers, deciden lanzar su propio negocio o su propio proyecto. Y después esto se repite, es un círculo vicioso de alguna manera, porque a medida que las empresas crecen, y solamente el 10% de las empresas crece a un nivel, digamos, significativo, después dejan de innovar, y esto se repite también. La innovación genera crecimiento, pero el crecimiento naturalmente inhibe la innovación. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es romper este ciclo para que si mejora el liderazgo, se van a quedar más personas empleados con la capacidad de innovar y crear, ser emprendedoras, y en realidad baja la actividad de negocios nuevos, pero las organizaciones grandes retienen a los innovadores. Entonces pueden lograr que innoven dentro de su empresa en lugar de generar emprendimiento o innovación accidentalmente en otro lado. Y esto pasa también a nivel mundial, macroeconómico. Por ejemplo, el 20 o 30% de las empresas más exitosas de San Francisco, Silicon Valley, fueron fundadas por alemanes, franceses o italianos que se capacitaron, hicieron escuela primaria, secundaria, universidad y posgrado en sus países gratuitamente, porque es gratis estudiar y no paga, financiado por impuestos, pero como no hay oportunidades para esa gente, va a otro lado y desarrolla la actividad de innovación en otro lado. En los últimos 10 años, muchos de los fundadores o empleados chinos o hindúes que trabajan en Estados Unidos en tecnología en Silicon Valley fueron volviendo para sus países. O sea, este ciclo nivela o vuelve a establecer el orden normal, casi como por ósmosis, que pasa se puede observar en cualquier ciclo microeconómico o macroeconómico. Y el último tema que estamos estudiando bastante es el tema de la cultura de innovación. O sea, uno puede tener gente talentosa, emprendedora, buenos equipos, buenos líderes, pero si uno no genera una cultura emprendedora o que fomenta y valora la innovación, es muy difícil que la mayoría de los empleados sientan que tengan que innovar. Y estos son estudios que se han hecho globales. Casi el 90% de los empleados en una empresa típica grande de más de 200 empleados piensa que sus jefes no toleran la experimentación o el fracaso. La mayoría de los empleados creen que sus ideas no son respetadas o valoradas. Entonces tenemos un modelo y un test, una evaluación para evaluar la cultura de las organizaciones y ver en qué medida los empleados perciben que la cultura realmente fomenta y respeta la innovación. Por lo menos dentro de la mayoría de las empresas grandes anglosajonas, que uno ve en Estados Unidos y Inglaterra, casi todas hoy por hoy tienen innovación o emprendimiento como uno de los pilares o de los valores claves del DNA o el ADN de las empresas. Sin embargo, cuando uno pregunta a los empleados, la opinión de los empleados es casi lo opuesto, no se valora ninguna de estas cosas. Entonces, ¿cómo deben ser o cuáles son las características claves de las organizaciones emprendedoras? Permanentemente valoran la experimentación. Trabajamos ahora con una empresa muy innovadora en Estados Unidos que se llama Edmunds.com, que es como una especie de Amazon, pero de autos en Estados Unidos. Y cada mes dan un premio a el empleado que fracasó por tratar de hacer algo nuevo. Y solamente te dan un premio que son como $15,000 por fracasar, por hacer algo nuevo. Y entonces eso en un año nada más generó una cantidad de experimentos y innovaciones, que por cada una que trabaja, por cada 8 que fracasan, hay 2 que sirven. O sea, generar una actividad emprendedora mucho más alta. Lo
celebrar el fracaso, promover el oportunismo. Esto ya se viene haciendo más estructuralmente, por ejemplo Shell, Google, Deloitte, tienen esquemas esquemas de organización, donde muchas veces se lo dejan a un empleado tener un día a la semana para trabajar en otra cosa, o el 20% de su tiempo, carga horaria, se puede dedicar a otra cosa que no tenga ninguna relación con el día a día o el trabajo, incluso el rol de los empleados. Por ejemplo, Google, el sistema de digamos, marketing, digital marketing que inventó Google para monetizar los avisos y la búsqueda, vino por esta vía. O sea, lo desarrolló y lo descubrieron unos sus empleados en su día libre, y después Google compró, le habrá dado, no sé, 0,01% de esa persona y también fomentar o buscar, tratar de desarrollar la visión. Creo que la diferencia entre un manager de nivel medio y un líder es eso. Hay gente que a lo mejor no tiene capacidad para ser un manager medio, pero tiene muchas ideas, contribuye a la estrategia a largo plazo. Y el obstáculo número uno para la innovación por hoy es que las empresas están muy centradas en el día a día y no piensan a largo plazo. Entonces, conclusión, las organizaciones más exitosas son más innovadoras, sobre todo si uno analiza, bueno, no solamente las organizaciones más exitosas, sino también fracasos organizacionales que fueron causados por no innovar, por no seleccionar, motivar y retener gente emprendedora. Kodak, por ejemplo, en el año 1975 tenía la patente para la fotografía digital y nunca la usó. Cuando empezaron las primeras máquinas digitales a fines de los 90, los ingenieros y el CEO de Kodak dijo que no, la fotografía digital nunca se va a poner de moda, es una moda que va pasajera. La gente siempre va a seguir comprando rollos de fotos Kodak porque la calidad es superior y en 2 años ya van a volver a lo que teníamos antes. Kodak casi desapareció totalmente. Nokia en el año 2006, 2005, 2006, cuando le trajeron el primer iPhone al jefe de innovación o director de innovación, le dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer smartphones como el iPhone. Dijo no, y publicaron un report interno de 70-80 páginas explicando por qué el teléfono tradicional de Nokia era mejor que el iPhone y nunca nadie lo. Y Nokia pasó de tener el 70% del mercado global a tener menos del 30% y todavía están tratando de. O sea, en muchos casos es a veces más fácil observar esto no en las organizaciones exitosas, sino en las que fracasan, porque casi todo tiene que ver con la inhabilidad o incapacidad de adaptarse a los cambios. Entonces, y para los líderes y las organizaciones que son incapaces de generar emprendimiento e innovación dentro de la empresa, dentro de la organización, probablemente lo generen accidentalmente en otro lado, porque la gente creativa, emprendedora, se va y hace algo, siempre va a contribuir de una manera u otra. Pero lo que tienen que hacer las organizaciones es retener a esas personas para que puedan innovar. Y tenemos tiempo, me parece, de preguntas. Muchas gracias.